día vamos a ver el ejercicio número 22 del método de Laoureux. Nicolas Laoureux fue un buen profesional, un buen violinista que fue formado con uno de los grandes maestros de todos los tiempos, que fue Eugène Ysaÿe, y él decidió dedicarse a la enseñanza, digamos, de los principiantes y generó varios materiales, incluyendo este método que es una referencia en el mundo del violín para entender gestos motores al principio del aprendizaje del instrumento. En este caso estamos enfocados en la mano derecha, es decir, qué está pasando a nivel de brazo cuando estamos tocando y por lo tanto estamos tocando en cuerdas al aire sin usar la mano izquierda. La primera cosa que podemos observar es que se trata de un ejercicio de paso del arco entero y por lo tanto tenemos que repasar un poco los fundamentales en este sentido. La primera trampa en la cual generalmente caemos es de no tocar con el arco derecho, es decir, perpendiculario a la cuerda o paralelo al puente, la manera de la cual prefieran verlo. Y en este sentido, generalmente lo que se produce es que estamos empezando, si nos ponemos en el talón de esta forma, en cual caso tenemos que ir observando si necesitamos ajustar un poco el codo hacia detrás, sin levantar el hombro, pero ajustar, eventualmente poner el violín un poco más hacia el exterior y encontrar la forma de estar en el talón con el arco derecho de esta forma. Cuando estamos en el talón, vamos a tener los crines levemente inclinados, no todos los crines, sino que un poquito de inclinación, y normalmente se debería generar una leve flexibilidad de la muñeca. No va a ser completamente derecha así, sino que un poquito doblada. Y entonces, al pasar el arco, lo más probable lo que va a ocurrir es, vamos a llegar relativamente bien hasta ahí, y cuando llegamos ahí, vamos a empezar a hacer eso usando el codo como gesto motor y necesitamos nosotros usar el antebrazo como motor. En ese sentido, el antebrazo se va abriendo, manteniendo el arco derecho hasta la punta y luego de nuevo el antebrazo nos lleva de vuelta y se genera la flexibilidad de la muñeca. También se genera flexibilidad de la muñeca cuando vamos hacia la punta. Y por lo tanto los dedos no deben estar requete agarrando el arco, sino que es bastante flexible hasta en la punta. Eventualmente se puede levantar levemente el pequeño dedo. Entonces, primero que todo, vamos a ir buscando repasar nuestro paso del arco y eso lo hacemos, globalmente todos estos ejercicios los hacemos frente a nuestro amigo el espejo. En nuestra etapa de aprendizaje es nuestro mejor amigo para entender lo que estamos haciendo y entonces vamos ahí, nos acordamos, los crines inclinados, la flexibilidad de la muñeca, el violín un poco al exterior, el arco completamente derecho y usar el antebrazo y no el codo para ir pasando derecho y luego volvemos, misma cosa el antebrazo, ¿ya? Cuando llegamos a este ejercicio, normalmente ya hemos hecho varios ejercicios de paso del arco, entonces lo tenemos relativamente claro, pero eso es para asimilar cada vez más y para entender mejor. Entonces, en ese sentido, una vez que tenemos eso, vamos a hacerlo en cada una de las cuerdas, ¿cierto? Entonces, el sol, para entender la altura de nuestro brazo derecho, siempre tratando de mantener el codo levemente más bajo o a la misma altura a lo más, pero levemente más bajo que la mano derecha. Entonces, observo qué pasó cuando pasó el arco en la cuerda del sol y observo que a veces me va a ir costando un poco pasar en la punta, se va a querer generar un hoyo de sonido. Entonces tengo que pensar eventualmente un pequeño crescendo, agregando un poco de presión para llegar aquí. Entonces voy a preparar eso y en el talón también va a ser un poquito difícil. Tengo que bien guiar con mi antebrazo. De esta forma. Luego practico en la cuerda R. Esa generalmente es más cómoda, pero es más fácil pasar en otras cuerdas.
puedo ir jugando así, ¿qué pasa si hago eso? ¿Cierto? Para sentir un poquito cómo funciona mi cuerpo. Luego la acuarela, esa nos cae bastante bien y además es relajante, ¿ya? Y observamos que cada vez que hacemos estos pasos de arco, lo más importante finalmente es la regularidad con la cual pasa el brazo derecho en el aire. Por lo tanto, podemos imaginar un riel invisible en el aire y decir, yo voy a seguir esta trayectoria con mi brazo, sin turbulencia, ¿cierto? Sino que seguir mi riel. Seguir el riel de vuelta. Y finalmente la cuerda de mi está bastante más delgada que las otras cuerdas y está más tensa, entonces cuidemos de no darle demasiada presión, sino al tiro va a salir así, entonces la vamos acariciando siempre con un punto de contacto. Para ir pasando, muy importante cuando estamos haciendo eso, nuevamente el codo va siguiendo el antebrazo y evitamos hacer gestos así que yo llamo de grúa, ¿cierto? Vamos de esta forma. Eso es el paso del arco. Luego tenemos que entender un poquito que este ejercicio en particular se enfoca no solamente en el paso del arco, sino que en el cambio de cuerdas de un arco al otro. Si hacemos un cambio de cuerdas dentro de un hígado, observemos que este movimiento, esta altura del brazo que corresponde a una nota, este timón aquí, que nos permite cambiar de cuerda, en realidad tiene un cierto grado de flexibilidad. Ahí todavía estoy tocando en cuáles son. Entonces lo que vamos a hacer es que nos vamos a ir acercando y yo me voy acercando. Y entonces el gesto que se produce es más un arco de círculo que un gesto brusco, así de salto de una cuerda a la otra. Y una vez que entendemos eso, y para hacerlo podemos aprovechar a hacer este mismo ejercicio ligado de a dos notas, que es placentero además. Hacer el ejercicio de esta forma para sentir cómo vamos pasando de una cuerda a la otra. Y entonces, una vez que hemos entendido globalmente este círculo que se genera en el aire, vamos a ir reproduciéndolo también en los cambios aquí de arcos. Entonces, vamos a tomar solamente el fin del primer sol y el principio de la segunda nota, que es un re. Entonces, vamos a hacer sol, re, pero partiendo desde aquí, solamente para hacer... Y observamos que no es así, sino que me voy acercando. Y entonces lo que se produce en el aire es una manera de círculo así y no un gesto brusco. Entonces vamos practicando. Y observamos que no es solamente para pasar del sol al re, sino que también la vuelta para pasar del re al sol. Luego haremos la misma cosa en el talón para el paso de la segunda a la tercera nota, porque ahí estaremos subiendo en la segunda nota, en el re, y tendremos que pasar del re al sol. Entonces vamos a ir buscando este círculo y no así, sino que... Este tipo de ejercicios suelen ser un poquito frustrantes para los estudiantes porque obviamente va craqueando mucho el sonido. Es muy difícil entender cuánta presión y mantener el arco derecho y no olvidar inclinar los crines. Y ahora ya lo hice, pero en realidad yo estaba aquí, ya no en el talón. Pero si se hacen con calma frente al espejo observándose,
generan una mejora enorme en el paso del arco después, en las sensaciones. Entonces, les aconsejo, digamos, hacer el esfuerzo un poquito, un par de minutos cada día no más. No se trata de pasar horas haciendo este ejercicio, sino que tratar de entender su propio cuerpo. Un poquito como uno cuando está haciendo meditación, ¿cierto? O yoga, por ejemplo. Claro, no todos los gestos de yoga son fáciles y placenteros al principio, pero uno agarra una sensación, una flexibilidad, una emocionalidad, y entonces después logra asociarlo con gestos del cuerpo y se hace placentero. Entonces, vale la pena. Y entonces uno va a tener que hacer cada uno de estos gestos. Entonces, en el primer compás entre la primera y la segunda nota, y luego entre la segunda y la tercera. Luego, en el segundo compás, misma cosa, entre la primera y la segunda nota, del re al la. Y luego también entre la segunda y la tercera nota. Tercer compás, misma cosa, primera, segunda nota. Segunda, tercera nota. Y luego vamos a observar que nos hace hacer al revés a partir del cuarto compás. Primera, segunda nota. En vez de pasar de una cuerda grave a una aguda, vamos desde una aguda a una grave. Y se ve muy pronunciado, ¿cierto?, el círculo aquí. Luego entre segunda y tercera nota. Compás siguiente, la, re. Y luego re, la. Y finalmente el último compás. Hacemos solamente las extremidades de todo el ejercicio. Entonces, el primer paso era entender el paso del arco, volver a recordarlo en cada una de las cuerdas. Segundo paso era entender una lógica de círculos en cambios de cuerdas a través de un ligado de dos notas, por ejemplo. Tercer paso es hacer todas las extremidades. Y el último paso, finalmente, es poner su metrónomo, por ejemplo, a 40 a la negra, ¿cierto? Entonces, ahí, para darnos una base, digamos, y a partir de ahí empezamos a hacer, y lo podemos hacer compás a compás, en círculo, una y otra vez, sin parar. Pensando todos los elementos, hasta sentir que ya estoy bastante cómodo. Paso al compás siguiente. Ok, estoy bastante cómodo. Paso al compás siguiente. Siempre manteniendo el arco derecho, eso es lo más importante, y realmente haciendo el esfuerzo de llegar a las extremidades. Muchas veces veo jóvenes que ya llevan varios años en el instrumento y por alguna razón nunca realmente hicieron este esfuerzo, y entonces tocan más o menos entre aquí y allá, y eso obviamente les incapacita mucho para tocar los repertorios que quisieran tocar, y además sienten que el violín es algo incómodo. Entonces, este ejercicio les recomiendo pasar un buen tiempo, y aún después, cuando ya no tienen que verlo en sus cursos o en su aprendizaje, igual son ejercicios de cuerdas al aire que uno puede ir repasando regularmente. Hasta yo también hago regularmente sesiones de cuerdas al aire después de 34 años con el violín. Así que yo creo que siempre vale la pena seguir recordando cómo está funcionando el motor del brazo derecho. Y así ganarán mucha comodidad y un sonido muy hermoso.